Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 7 de octubre, una fiesta muy popular, fiesta de la Virgen del Rosario, fiesta, está por demás decirlo, encarnada en las raíces más populares de nuestros pueblos. ¿Quién no conoce en el ambiente católico y también en el ambiente pagano, quién no conoce el rezo del Santo Rosario? Esta camándula, como le llamamos, de 50 Ave Marías, 5 Padres Nuestros, ahora 4 misterios. ¿Quién no conoce? Y un saludo especial a todas aquellas personas que día a día rezan por lo menos una vez el Santo Rosario. Hoy, en la primera parte, en la homilía de Monseñor Romero, vamos a hacer eco de unas palabras que Monseñor hace suyas del Papa Pablo VI, aquel 4 de octubre de 1965, recién finalizado el Concilio Vaticano II. El Papa pronuncia un discurso en el aula magna de las Naciones Unidas y dice frases lapidarias como esta: tenemos conciencia de hacer nuestra la voz de los muertos como la voz de los vivos. La Iglesia no solo representa a los vivos, también representa a los muertos. Y Monseñor Romero aplica esas palabras a la situación que se está viviendo en el país. La frase que hemos escogido precisamente dice esto: el sufrimiento, el temor, la inseguridad, la marginación de muchos hermanos están aquí recibiendo hoy conmigo un homenaje de respeto y admiración, lo mismo que un rayo de consuelo y esperanza. Georgetown representa aquí en la Catedral de San Salvador la solidaridad sincera de la cultura humana y cristiana que por encima de las fronteras y de las conveniencias volubles de la política y la diplomacia se opone al sincero servicio de la igualdad, de la libertad y de la dignidad de todos los hombres. Lapidaria la frase también de Monseñor Romero. Este reconocimiento lo reciben los marginados, los masacrados, los reprimidos, los marginados de todo tipo. Georgetown puede estar tranquila, porque Georgetown, al traer ese reconocimiento a Monseñor, se pone al servicio de la igualdad, de la libertad y de la dignidad de todos los hombres. Vamos a agregar, y las mujeres. Monseñor Romero no usaba este lenguaje de equidad de género. No alcanzó a llegar el momento en que se luchó por mantener un lenguaje igualitario. Ahora sí lo podemos decir. Hombres y mujeres en igualdad, dignidad. Oigamos a Monseñor. En el ámbito de nuestra iglesia particular, nuestro servicio humano ha querido ser un eco fiel a la noble voz de Pablo VI en el aula magna de las Naciones Unidas. Tenemos conciencia de hacer nuestra la voz de los muertos como la voz de los vivos, decía allí el Papa, hablando de las trágicas consecuencias de la guerra. Al decir aquí esta palabra del Papa, podemos pensar en los muertos víctimas de la crueldad y en los vivos que van llevando atemorizados las huellas de la tortura
atropello y también de la amenaza. La voz de las jóvenes generaciones de hoy que avanzan confiadas, esperando con derecho una humanidad mejor. Hacemos también nuestra la voz de los pobres, de los desheredados, de los desgraciados, de quienes aspiran a la justicia, a la dignidad de vivir, a la libertad, al bienestar y al progreso, decía el Papa. Por eso digo yo también que el sufrimiento, el temor, la inseguridad, la marginación de muchos hermanos están aquí recibiendo hoy conmigo un homenaje de respeto y admiración, lo mismo que un rayo de consuelo y esperanza. Georgetown representa aquí en la Catedral de San Salvador la solidaridad sincera de la cultura humana y cristiana, que por encima de las fronteras y de las conveniencias volubles de la política y la diplomacia, se pone al sincero servicio de la igualdad, de la libertad y de la dignidad de todos los hombres. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. En la primera parte vamos a seguir a este profeta Baruch, un profeta que la iglesia lo ha puesto en este orden, lo ha ubicado en el contexto de la restauración, pero posiblemente sea un nombre que existió en las cercanías del profeta Jeremías. Se dice que posiblemente era un secretario del profeta Jeremías. Y esto fue allá por el año 600 antes del exilio. Pero está puesto como si lo hubiera escrito en el contexto del 538, cuando se establece la restauración, junto con Esdras, Nehemías y el profeta Ageo y Zacarías. Pero las palabras del profeta Baruch, por su contexto, tienen importancia, pero son mérito de un juicio crítico desde nosotros y nosotras. Ahora ya vamos a estudiar. Baruch, capítulo 4, versículos del 5 al 12 y del 27 al 29, dice lo siguiente: Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Les vendieron a los gentiles, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra ustedes, los entregaron a sus enemigos, porque irritaron a su Creador, sacrificando a demonios y no a Dios. Se olvidaron del Señor eterno, que les había criado, y afligieron a Jerusalén, que lo sustentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo: Escuchen, habitantes de Sión, Dios me ha enviado una pena terrible. Vi como el Eterno desterraba a mis hijos e hijas. Yo los crié con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre viendo a esta vida abandonada de todos. Si estoy desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, griten a Dios, que el que los castigó se acordará de ustedes. Si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuelvan a buscarlo con redoblado empeño. El que le mandó las desgracias, les mandará el gozo eterno de su salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le digo que
El profeta Baruc es objeto de un juicio crítico, como todo el Antiguo Testamento, no con mala intención, por supuesto, pero estas palabras obedecen a una concepción de Dios. El profeta Baruc es profeta, reconocido lógicamente, y si dijo estas palabras, las dijo porque Dios la mandaba a decir. Este es el profeta. El profeta solo dice la palabra que Dios le manda a decir. Pero en la actualidad, después de la llegada de Jesús, hay un cambio en la concepción de Dios. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero el profeta Baruc puede, igual que otros profetas, igual que en otros escritos, puede afirmar que Dios castigó al pueblo. El que los castigó se acordará de ustedes. Si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse a buscarlo con redoblado empeño. El que los mandó las desgracias, les mandará el gozo eterno de la salvación. Esta es una concepción del Antiguo Testamento. Algunos dicen frases como estas: Dios aprieta, pero no ahorca. No, este no es el Dios de Jesús. Baruc tiene razón porque es hijo de su tiempo, pero Dios nunca castiga, nunca. Y esto es un tema polémico y que seguramente quedará abierto. Dios nunca castiga. Dios corrige, sí. Voy a retomar una de las enseñanzas que hemos dado en este programa. Cuando un pueblo se está desviando, Dios envía a un profeta para que el profeta le diga: por ahí no, es por aquí, así no, así se hacen las cosas, así hace Dios. Dios envía profeta. Pero el pueblo que no hace caso a sus profetas se va por el camino equivocado y allá le espera la desgracia. No es que Dios mande la desgracia, yo busco la desgracia. Esta es una concepción que yo digo no es nueva, pero tenemos que contrarrestar esa consecuencia de la concepción que da el profeta Baruc y otros escritos. Todo el Antiguo Testamento supone precisamente que Dios castiga. No, a partir de Jesús, la concepción de Dios es diferente. Dios es mi papá, pero un papá bueno. Por eso cuando Dios me corrige, me puede corregir con palabras de un enviado suyo. Pero Dios va a respetar mi decisión si yo, a pesar de las palabras de los enviados de Dios, sigo el camino que no es. Yo soy libre de caminar por ese camino. Dios no me castiga. Yo soy el que me castigo al caminar por esos caminos. Dios es inocente. Dios no tiene nada que ver con las desgracias que nos pasan. Ayer les mencionaba cómo en cuestión de pocos años, 6, 7 años, el clima cambió. ¿Cuántas voces nos dijeron: no hagan esto, no hagan esto? Y lo hicimos. Y hoy no aguantamos el calor. Y seguimos por el mismo camino. Siguiendo por ese camino, nos estamos destruyendo. Pero Dios no es que nos mande el calor. Nosotros, usted y yo, por no hacer caso a los mensajeros, hoy estamos pagando esas consecuencias. No le echemos la culpa a Dios. Dios creó todo. Ojalá el planeta fuera verde, pero el planeta está lleno de cemento y lo estamos encementando más, y los glaciares se descongelan y los lagos se secan. Panamá está sufriendo por el lago Gatú.
y por el río Chagres. No hay suficiente agua para que pasen los barcos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No, nosotros y nosotras. Dios no nos castiga. Esta es la concepción del Nuevo Testamento. Dios no nos castiga. Pero Baruch entiende que así es. El que los mandó a las desgracias, les mandará el gozo eterno de su salvación. Así lo entendía el profeta Baruch. Hoy podemos decir, Dios no mandó esas desgracias. El pueblo de Israel se las buscó. Dios le decía, por ahí no, Israel. Por allá se iba Israel. Los profetas le señalaban, es por aquí el camino. Como Monseñor, que usa el concepto, aquel personaje del beduino. El que sabe, el que es experto en el desierto. Les dice, por aquí es. Ellos necios quieren irse por aquí. No, 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 es por aquí. Y finalmente matan al beduino, pero antes de morir, el beduino con la mano le dice, es por allá, no es por aquí. Maravillosa la enseñanza. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos 17 al 24. Dice lo siguiente. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a dividir en dos partes el contenido de este Evangelio de Lucas 17 al 24. Capítulo 10, 17 al 24. Dos partes. Lo primero, un sustento para lo que Pablo Richard nos ha enseñado del movimiento de Jesús. No es privilegio de los 12. No. Es una acción de Dios en favor de estos 72 o 72, como sea, según Pagola o según el resto de estudiosos de la Sagrada Escritura. Regresan los 72 y dijeron, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta. Y Jesús les dice, veía al demonio, cómo caía. En este caso usa la figura del cielo, cómo caía del cielo. El demonio no tiene la última palabra. El movimiento de Jesús está haciendo efectivas las palabras de Jesús. No las palabras de ellos. Van en nombre de Jesús. Decíamos, van como heraldos, van como mensajeros, anunciando, ya viene, por ahí viene el Señor. Y hasta los demonios se les sometían. El trabajo de la evangelización no es privilegio de los 12. Los 12 en Lucas
tienen una función, pero aquí estamos viendo en el contexto del Evangelio de Lucas cómo se trabaja en comunidad. Son 72 o 72 que fueron a dar testimonio de que Jesús está por ahí cerca, que el reino de Dios llega. Lo acepten o no lo acepten. Esta es la primera parte. El trabajo de la evangelización no es privilegio de los 12, según Lucas, sino un trabajo de la comunidad, del movimiento de Jesús. La segunda parte, maravillosa, es la oración de Jesús por ese movimiento de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Es la oración de Jesús por el movimiento que ha creado. Estamos en el capítulo 10 y Jesús va a padecer en el capítulo 23. Va a ser asesinado en el capítulo 23. Puede decir Jesús, ya puedo morir en paz, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Ya puede morir en paz Jesús. Qué satisfacción más bonita. Qué satisfacción más bonita. Cuando usted ha logrado su objetivo y puede decir, ya está, el Evangelio está en manos de la gente sencilla. Eso es lo que quería el Padre. No de los sabios y entendidos, sino de la gente sencilla. De la gente sencilla que reza el rosario. Esa gente sencilla. Esa gente sencilla que va al culto, que va a la misa. No importa cómo sea el pastor, si es mujeriego, si es platero. No importa. Va al culto, va al templo. Y la gente sencilla es poseedora de la gracia de Dios, porque así le pareció bien a Dios. Cuentan que Napoleón Bonaparte dijo que iba a destruir la iglesia. Y cuentan que un anciano cardenal se reía en el fondo. ¿Tú vas a destruir la iglesia? Dicen que el cardenal se reía, ancianito ya. Y Napoleón le pregunta, ¿por qué te ríes? Ni las malas acciones de nosotros han destruido la iglesia, ni nosotros hemos podido destruir la iglesia. Porque la iglesia está en manos de la gente sencilla. Mientras haya gente sencilla, habrá iglesia. Y llevamos 2000 años de buenos testimonios, grandes hombres y mujeres santos y santas, y de una cantidad incontable de malos testimonios. Y la iglesia está de pie. No la hemos podido destruir nosotros, los curas, los obispos, los cardenales, ni los papas. Va a venir un poderoso potentado, Napoleón Bonaparte, a querer destruir la iglesia. Napoleón se murió y la iglesia está viva, porque descansa en la gente sencilla. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo ha querido revelar. Todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dichosos y dichosas, porque vemos lo que otros no vieron. Baruch no vio esto. Baruch se quedó o en el tiempo de Jeremías o en el tiempo de la restauración. Baruch no lo vio. Usted y yo sí lo estamos viendo. Las palabras de el Papa Pablo VI en las Naciones Unidas son palabras proféticas. Representamos a los vivos y representamos a los muertos. Hablamos
por los marginados, hablamos por los masacrados. Esta es nuestra iglesia, orgulloso de ser católico, orgulloso de ser cristiano. Bendiciones para todos y para todas.